Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomin Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitada a Gina Morello, quien es periodista, profesora universitaria y coordinadora editorial de Puentes de Comunicación, una sala de formación y redacción sobre la cobertura de las migraciones. Efectivamente, Alejandro, y con Gina Morelo hablaremos hoy sobre su importante experiencia en el abordaje periodístico de un tema relativamente nuevo, aunque ya no es tan nuevo en Colombia como es la migración. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Pues un cordial saludo a ustedes. Realmente es un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que nos concierne a todos y en el que podemos claramente seguir aportando. Gracias, Gina, gracias a ti. Mira, Gina, bueno, fuiste de las primeras personas que en Colombia, de los primeros periodistas que comenzó a cubrir el fenómeno migratorio. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la percepción tuya del tema desde el momento en que empezaste a cubrirlo hasta la situación actual? Bueno, pues claramente cuando iniciamos la cobertura del tema, creo que como suele sucedernos a todos los periodistas, siempre llegamos tarde a los hechos y esa llegada tarde puede representar de alguna manera ciertas complejidades, sobre todo cuando hablamos de eventos sociales de la magnitud de lo que representó la migración específicamente venezolana para Colombia, ¿no? Estamos hablando de los años 2017-2018, cuando todas las informaciones que había sobre el tema se circunscribían a una discusión eminentemente política entre dos gobiernos y nosotros los periodistas estábamos dejando de lado a todas estas familias y habitantes que deambulaban por las carreteras colombianas tratando de buscar un mejor porvenir. Cuando empezamos la cobertura lo hicimos con ojos de asombro, tratando de contar las historias de los caminantes, de los que se movilizaban, de los que estaban de un lado a otro, escuchando sus historias de vida y sus dolores. Y durante un tiempo largo creo que hicimos demasiado hincapié en el dolor y la tragedia y nos tardamos un poquitico en empezar a mirar los temas desde las soluciones y desde las obligaciones que nuestros gobiernos en América Latina y el Caribe y a nivel general tienen frente a este tema, las responsabilidades, evaluar y entender lo que representan las normas migratorias, nos costó un poco, pero afortunadamente creo yo que lo que ha ocurrido en todo este tiempo ha sido benéfico, porque bebiendo de esa experiencia, de lo que veníamos haciendo, pudimos generar procesos en donde empezaron a participar otras organizaciones. Para el caso nuestro, creamos un proyecto que se llama Puentes de Comunicación, organizado en primera instancia por la Deutsche Welle Academy, con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, y en asocio con otros medios, entre esos Efecto Cocuyo de Venezuela. Esa doble mirada de formación y producción en línea de historias contribuyó a que el tema comenzase también a desarrollarse de otras maneras. Y solo menciono este caso, pero hay muchas otras experiencias que vale la pena resaltar, entre otras porque creo que todos llegamos a una conclusión muy bella y es que América Latina no se puede explicar sin los fenómenos migratorios. Es imposible avanzar en el territorio sin entender las movilidades humanas, decididas o impuestas. Y yo creo que el trayecto caminado hoy nos arroja unas nuevas propuestas y nuevas ideas para seguir ejecutando. Gina, quería preguntarte si tú que eres pues una periodista y te mueves en ese medio, si hay diferencias perceptibles entre la cobertura de la migración en las distintas regiones de Colombia. ¿Es lo mismo la cobertura periodística en la frontera, en Cúcuta o en la costa atlántica colombiana o en las grandes ciudades como Bogotá o Medellín? Claro, yo creo que hay unas diferencias que en principio lo da el entorno cultural. Claramente, yo soy del Caribe colombiano, yo soy de Montería. En el primer proyecto grande que hicimos nosotros sobre migraciones, que se llamó Venezuela a la fuga, con el cual ganamos el premio Gabo en el 2018, recuerdo que yo me concentré en mirar lo que sucedía en el mundo rural colombiano, porque la intuición me decía que lo que estábamos viendo en la capital de la República, en otra ciudad grande como Medellín,
distaba muchísimo de lo que venía ocurriendo en el territorio, sobre todo por lo menos en el Caribe, que en los años 70 y 80 de alguna manera expulsó a cientos de nacionales y le abrió las puertas en Venezuela a muchos otros colombianos que quisieron probar suerte allá. Cuando empezamos a mirar estos retornos, que es un tema que todavía no sabemos encajar muy bien en la agenda periodística, nos dimos cuenta que en ciudades como Barranquilla o en el mismo Córdoba y en la zona rural de Córdoba, el fenómeno de la movilidad era muy diferente a lo que estábamos observando acá. Y eso nos obliga y nos hace comprometernos con una mirada amplia, extendida en el territorio, anclada a la comprensión de los procesos culturales, políticos, que son diversos, e incluso también a trabajar con otro tipo de organizaciones que se articulan alrededor de las ayudas e información para los migrantes. No es lo mismo los campamentos que se establecieron en La Guajira que las casas de hospedaje temporal que se instalaron de alguna forma en Bogotá. Entonces yo creo que eso es una tarea grande que todavía seguimos teniendo porque además el fenómeno no se queda quieto. Esto sigue moviéndose con otras aristas y con otras oportunidades que nos ofrece al periodismo y a la comunicación, no solo para contarlo, sino para volverlo útil en el sentido de que toda esta población sea atendida como debería ser. Gina, esta es una pregunta un poco tramposa porque te exige un nivel de síntesis francamente imposible, pero eh, quien informa sobre migración, ¿qué elementos necesariamente debe tener cada reporte, cada mirada, cada reportaje? ¿Hay acaso algunos elementos que deban siempre estar o no te lo planteas de esa manera? Pues sí, claro que sí, y voy a ser súper corta para compartirles un decálogo que nosotros estuvimos trabajando, yo en particular el año pasado en Puentes de Comunicación. Primero, hay que reconocer espacio migratorio como geográfico, lingüístico y cultural. En segunda medida, entender que hay historias que se configuran en el no lugar, es decir, ese espacio donde los seres humanos permanecen anónimos, ahí hay historias que debemos rescatar. Tercero, yo creo que hay que jugar con el lenguaje en sus múltiples dimensiones para poder reconocer y comunicar. O sea, al contar una historia de migración, los lenguajes de los otros, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, merece tener espacio. Cuarto, las crónicas de la migración son literatura en dispersión. Ahí hay una poética que se mueve entre las categorías de exilio, destierro, que deberíamos trabajar fuerte. Quinto, yo creo que las naciones que ven partir a los hijos son patrias heridas. Entonces hay que narrarlas también desde otros espacios, incluso literarios, creo yo. Sexto, hay que contar historias con números. Este fenómeno es creciente, determinante y merece ser explicado desde lo cuantitativo también. No se trata de que sea solo un número la historia, sino muchos los que le den contexto a ella. Un séptimo punto es entender que la diáspora, como se ha venido desarrollando, tiene muchísimas aristas que abordar y también es resistencia. Entonces, miremoslo también desde esa orilla. Octavo, contar historias sobre migración explora narrativas en movimiento. También explora narrativas del dolor, como lo dije ahora rato, narrativa de anhelos, narrativas de los silencios, de la memoria, de la impermanencia y de la oportunidad. Noveno, hay que escoger qué género queremos desarrollar. Siempre le digo a los periodistas que pensemos cómo quieres contar esa historia y qué cercanías quieres promover. Y por último, todas las mezclas posibles de lo que nos representa el mundo digital es interesante a la hora de ponerle un toque particular para poder comunicar desde el periodismo algo útil. Bueno, el reto que te planteó Alejandro lo cumpliste con creces, ¿no? Ah, no nos podemos quejar. Mira, Gina, ya para hacerte la última pregunta, parte de tu trabajo lo has dedicado a la formación de periodistas, ¿no? En el tema migratorio. Cuéntanos qué experiencias y conclusiones has sacado de esta actividad. Bueno, la primera experiencia maravillosa es que definitivamente la cobertura de las migraciones y necesita un trabajo en equipo. Nosotros en el último proyecto que hicimos juntamos la otra orilla, que era Centroamérica, con una historia y una carga migratoria tremendamente poderosa. Y lo que quisimos fue entender que hay una conexión entre Sudamérica y Centroamérica en torno a las movilidades, si bien las causas y consecuencias son diferentes. Entonces allí para poderlo lograr tuvimos que articular una sala de redacción de 60 colegas de 9 países distintos
Y esa es como una gran enseñanza, que esta cobertura no se hace solos, hay que juntarse. Otra enseñanza poderosa es mirar hacia la academia y hacia otras disciplinas, porque este escenario de lo social que configura la migración nos invita a que nos acerquemos a sociólogos, a antropólogos, a politólogos, para construir un discurso que sea más cercano a todos. ¿No? El periodismo siempre se enfoca como en lo masivo, pero esto masivo representa o nos exige más que todo precisamente entender y comprender lo que otros desde sus conocimientos pueden sumar. Entonces, ha sido interesante vincular otras disciplinas en la comprensión de este tema. Y una tercera cosa que a mí me parece súper importante es que yo creo que los periodistas en América Latina y el Caribe le hemos levantado un poquito la voz a las organizaciones que apoyan este tipo de procesos para decirles que tienen que seguir apoyando y respaldando al periodismo independiente que está queriendo contar este fenómeno, un fenómeno que, insisto, eh, determina lo que somos en América Latina, nos define, pero al mismo tiempo le permite a los periodistas hacer hincapié en lo que los gobiernos tienen como tarea y como obligación desde lo público. Bueno, muchísimas gracias, Gina Morelo, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Gina. Vale, muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias a ti.